Amén, así es. Creemos eso, ¿verdad? Nuestro Dios siempre está obrando en todo momento. Ese es nuestro Dios. Él es nuestra confianza. En Él descansamos. A Él adoramos. A Él servimos. Y por Él nos congregamos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Mi nombre es Israel Iglesias. Soy uno de los pastores aquí en Jesús Santa Rosa. Y mientras cantábamos pensando en esta realidad de que el Señor siempre está obrando, ahora mismo que nosotros estamos sentados aquí en uno de nuestros cuartos, una de nuestras aulas, está tomando lugar una clase de membresía. Hoy tenemos clase de membresía en nuestra iglesia y hay personas que ahora están tomando la clase de membresía en inglés. Y durante el segundo servicio vamos a tener personas tomando la clase de membresía en español. Y son cosas que, aunque no vemos, pero están sucediendo. Están tomando lugar en medio nuestro. Son evidencias de gracia, evidencias de Dios obrando en medio de nuestra iglesia. Otra evidencia yo creo que vale la pena mencionar esta mañana. Ahí en su boletín, si puede tomar el boletín en su mano una vez más y ábralo, en la parte donde dice las ofrendas. Normalmente cuando se habla de las ofrendas en la iglesia a veces se piensa que es para pedir más o para regañar, que no está entrando dinero, etcétera. Pero es bueno alabar al Señor y también resaltar las evidencias de gracia cuando Dios está proveyendo para las necesidades de la iglesia, para las operaciones de la iglesia, para que el ministerio de niños funcione, para todos los arreglos que se hicieron en el Ministerio de Niños, las aulas. Si no ha visto cómo han quedado esas aulas, por favor vaya y mire el Ministerio de Niños, cómo ha quedado, las diferentes cosas que hacemos en nuestro campus. Si usted ve la parte de las ofrendas de nuestra iglesia, las necesidades mensuales que son $12,000 al mes, eso es un total de $152,000 al año. Ese es el presupuesto de nuestro campus. Ahí cubre las operaciones, incluso cubre los misioneros que apoyamos. Apoyamos más de 6 misioneros en nuestro campus en particular. Y la semana pasada noté que se recogió 3,753. Esto es entre los dos servicios, tanto en el español como en inglés. Nuestro presupuesto, para poder cumplir el presupuesto en el año, semanalmente, entre los dos servicios, tendríamos que llegar a un total de $3,000. Y las últimas 3 semanas se ha logrado. Así que vamos en buen camino. Y esas son oportunidades que el Señor nos permite juntos a colaborar para avanzar la obra de Dios aquí en Santa Rosa y mucho más allá. Pero quería antes de entrar en el mensaje, resaltar cómo Dios está obrando en medio nuestro, desde clase de membresía a también las ofrendas en nuestra iglesia, y animarles a seguir adelante, animarles a continuar abundando la obra del Señor, sabiendo de que no es en vano. Hay una frase que quiero poner en la pantalla en cuanto a la importancia de dar, que dice: al dar una parte de nuestro dinero demostramos nuestra confianza en el Dios que provee y nos sostiene. Y una de las formas también de adoración es eso, ¿no? Usamos algo de lo que Él ha puesto en nuestras manos para entonces avanzar el Evangelio juntos, tener recursos para poder continuar funcionando como congregación. Ok, no más de las ofrendas. Vayamos al libro de Mateo juntos. Hoy vamos a continuar en las bienaventuranzas. Vamos a estar en el versículo 6 del capítulo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 6. La semana pasada los extrañé, no estuve aquí, estuve en el otro campus. El pastor David había dicho que yo los había abandonado, pero no es cierto. Estaba visitando al otro lado de la ciudad, a la otra parte de la familia. Y doy gracias por el tiempo que tuve allá, pero doy también gracias por estar de regreso con ustedes. El pastor Rich, que es el senior pastor o el pastor principal de la iglesia Jesús, que tiene 2 campus, él y yo vamos a estar cada unos 3 meses o 4 meses cambiando púlpito. Yo voy a estar predicando allá y va a predicar acá.
Así no olvidamos que somos una sola familia. Mateo 5:6, de regreso a las bienaventuranzas. Me encanta cuando el boletín refleja lo que estamos predicando, ¿verdad? La serie que estamos nosotros como iglesia atravesando. Y Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres un Dios que sacias, eres un Dios que salvas, eres un Dios bueno. Tu Padre Celestial siempre estás obrando y estás obrando incluso ahora mismo en este lugar. Y te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que tú nos sacies con tu verdad y que tú, Dios Espíritu Santo, estés animando al que esté desanimado, levantando al que esté caído, corrigiendo al que a lo mejor ha estado distraído y ha estado pecando. Que tú seas paciente para con todos y que tu gracia, Señor, nos ministre de una forma especial en esta mañana para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Si está tomando notas, el título del mensaje es Un apetito santo. Un apetito santo. Cuando hablamos de un apetito santo, estamos hablando, y las bienaventuranzas aquí en Mateo 5:6 en particular, desarrollando un profundo deseo por la justicia, por la santidad y por la verdad de Dios. Y la satisfacción que uno experimenta cuando buscamos la justicia de Dios. Note que el pasaje dice: bienaventurados los que tienen hambre, los que tienen un apetito y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6 es la cuarta bienaventuranza, y las bienaventuranzas son en esencial un retrato de lo que es el carácter del cristiano. Cuando miramos los versículos del 3 al 12, estamos viendo una foto, un cuadro. Es como si tú sacaras tu licencia de conducir y tu licencia de conducir muestra el retrato tuyo de quién tú eres. Bueno, las bienaventuranzas tienen eso en mente, mostrar y describir el carácter del cristiano, describir el carácter o lo que significa ser justo, la identidad de los ciudadanos del reino. Más adelante, el Sermón del Monte, que cubre los capítulos 5, 6 y 7, nos va a enseñar a nosotros cómo practicar la justicia, cómo vivir vidas justas, cómo vive una persona que ha sido justificada, cómo vive el creyente. Note que la primera bienaventuranza, cuando miramos las primeras tres, la primera en particular que dice bienaventurados los pobres en espíritu, eso habla de negarse a uno mismo y confiar en Jesús. La segunda, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Habla de que no solo ahora uno entiende que uno tiene que negarse a uno mismo y correr hacia Jesús, sino que uno confronta la realidad del pecado de uno encara la realidad de que somos culpables ante Dios. Y en la tercera bienaventuranza nos rendimos completamente al Señor. Por eso dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Esas primeras tres bienaventuranzas, cuando tú entiendes que necesitas un Salvador, cuando tú reconoces tu pecado, cuando tú te rindes completamente a Dios, inevitablemente eso va a producir en ti un hambre y una sed de justicia. Un deseo de seguir conociendo a Dios, un deseo de ser conformados más y más a la voluntad de Dios, al carácter de Dios. Así que hay un progreso, las bienaventuranzas no están escritas así al azar. No es que vemos que, bueno, primero habló sobre esta y después se acordó la segunda y la dijo y después la tercera. No, aquí hay un progreso donde vemos que aquellos que lleguen a conocer al Salvador, ahora hay un deseo que el Espíritu Santo pone en ellos de querer ser más y más conformados a la justicia de Dios. Y note que el versículo 6 comienza diciendo bienaventurados.
A forma de repaso, esta palabra que la hablamos ya hace unas semanas atrás y la definimos en el griego Makarios. Makarios tiene que ver con la persona que tiene el favor de Dios. El bienaventurado es aquella persona que está completamente satisfecha en Dios, que no tiene necesidad de nada más fuera de Dios, que en Dios se siente satisfecho, completo. Esa es la persona bienaventurada. Si a usted le gusta la historia, en Estados Unidos está el documento de la Declaración de Independencia, y el documento de la Declaración de Independencia dice que el ser humano como tal tiene derecho a la vida, tiene derecho a la libertad y tiene derecho a la felicidad, ¿verdad? Y que el ser humano tiene el derecho de buscar la felicidad. Ahora, el gobierno como tal, afirma eso, pero no promete que la vas a encontrar. Ningún gobierno puede garantizar tu felicidad. Tú eres libre de buscarla, pero ellos no te garantizan que la encuentres. Y la realidad en nuestra sociedad es que desafortunadamente muchas personas buscan la felicidad en los lugares equivocados y han elegido procurar el tipo de felicidad incorrecta. Pero la Biblia nos recuerda aquí en Mateo 5:6 que felices son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy vamos a ver tres cosas en este pasaje. Número uno, vamos a ver la justicia de Dios, porque si son felices, bienaventurados los que tienen esa hambre y esa sed de justicia, entonces nosotros tenemos que entender qué cosa es la justicia de Dios. Y vamos a ver, número uno, la justicia de Dios. Número dos, vamos a ver que somos justos a través de Jesús. Y número tres, vamos a ver que justo es quien estoy llegando a ser. Es lo que Dios está formando en mi vida. Para entender la justicia tenemos que primero ir y concentrarnos en Dios, porque solo Dios es justo. Y después entender que para poder ser justo necesito a Jesús. Y que estando ya en Jesús, ahora Dios está conformando mi vida más y más a mi Salvador y mi Señor. Esto es crucial. Cuando yo estaba estudiando este texto y preparándome para el mensaje, yo decía, Señor, que realmente tú uses este tiempo para que la iglesia sea animada, sea bendecida. Todo ser humano quiere ser feliz. Tenemos la palabra de nuestro Dios vivo, aquel que es todopoderoso, aquel que es bondadoso, aquel que está con nosotros. Y Él está enseñándonos a través de su palabra cómo ser verdaderamente felices. Y es mi oración, es mi deseo que tú prestes oído a su palabra y que no solamente seas un oidor, sino seas un hacedor. Que al escuchar su palabra no estés distraído, que no estés pensando en lo que vas a hacer después en la tarde, no estés pensando en lo que vas a cocinar para el almuerzo o en las diferentes dificultades que tienes durante la semana que se aproxima, sino que tus oídos estén atentos a lo que Dios tiene que decir en su palabra, porque la verdadera felicidad se encuentra en Dios. Y Él ha trazado por delante para nosotros el camino de la verdadera felicidad. Así que vamos a ver la justicia de Dios. Justicia, cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, cuando hablamos de justicia, no estamos hablando ahora de que vamos a pasarle la cuenta a alguien porque nos hizo algo malo. Vamos a hacerle justicia, no estamos hablando de eso. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de algo que hace alusión a la rectitud moral de Dios, a su santidad absoluta, a su perfección. Y ya que solo Dios es justo, nosotros necesitamos definir qué cosa es justicia o qué es lo justo en relación con Él, con Dios. La palabra justicia podría definirse como la perfección de Dios en cada atributo, en cada
palabra y en cada acción. Cuando hablamos de justicia, y en inglés se entiende un poco mejor porque habla acerca de righteousness. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando todo aquello que se alinea al carácter perfecto de Dios, a que cada atributo de Dios es perfecto, que cada acción de Dios es perfecta y que cada palabra de Dios es perfecta. Así que justicia, cuando hablamos de justicia o de righteousness, estamos hablando del atributo divino que describe a Dios como aquel que siempre actúa de acuerdo con su propio carácter. Siempre, perfectamente, sin error, sin falta, sin pecado. Significa que Dios siempre es justo, que Dios es justo en acción, que Dios es justo en palabra, que Dios es justo en hechos, que Dios es justo en carácter. Escucha lo que dice el Salmo 119. Justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Y el Salmo 145, justo es el Señor. Note que se describe a Dios como justo. Es un atributo de Él. Por eso, para entender lo que es justicia, tenemos que entender este atributo de Dios, esta característica de Dios. ¿Cómo es Dios? Dice que Él es justo en todos sus caminos, nos recuerda ese Salmo 145, y bondadoso en todos sus hechos. Por eso que a Cristo, como Cristo es Dios, se le describe como el justo. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, se menciona que Jesucristo es el justo. Él es nuestro abogado, tenemos para con el Padre. Tenemos el mejor de los abogados, aquel que nos representa delante de Dios Padre, el justo, el perfecto, en todos sus atributos, en toda su persona, en todas sus palabras, en todos sus hechos. Por eso es que somos más que victoriosos, porque tenemos un abogado que es justo. En resumen, Dios es el estándar de lo que es justo, y cualquier desviación de Él y su estándar está mal. Cuando nosotros nos desviamos del carácter de Dios y nos desviamos del estándar de Dios, todo lo que se salga de su estándar está mal. Déjame decirlo nuevamente. Dios mismo es el estándar de lo que es justo. Y todo lo que se desvíe de su carácter y de su estándar es injusto. Está mal. No importa lo que diga o lo que diga la gente, lo que sea popular, no importa lo que diga la cultura, no importa lo que diga el gobierno, no importa lo que diga el internet, Dios y solo Dios es justo, y cualquier cosa que se desvíe de Él está mal. La justicia es quien Dios es, y la justicia se ve en aquello que se conforma al carácter de Dios. Cuando pienses entonces en qué cosa es ser justos o qué es tener hambre y sed de justicia, es un deseo para conformar mi vida a todo lo que se conforme al carácter de Dios y a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. Dios es el estándar de lo que es justo. Ahora hay un problema con eso para nosotros, no para Dios, y es que cuando nos examinamos a la luz del estándar de Dios, todos nosotros vemos que somos injustos. Si Dios es el estándar de la justicia, entonces cuando nos comparamos con el estándar de Dios, concluimos que todos nosotros somos injustos. Por eso Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, no hay justo ni aún uno. Eso significa que todos nosotros, ¿cuántos? Todos, diga todos. Todos nosotros somos injustos delante de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser justos? Si todos nosotros somos injustos y cuando nos comparamos con el estándar de Dios vemos que somos culpables, ¿cómo nosotros podemos llegar entonces a ser delante del Dios del universo justos? Bueno, y esa es la buena noticia del Evangelio,
que Dios hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. No había forma de que por nuestros propios méritos o actos o esfuerzos pudiéramos un día delante de Dios decir, bueno, ya yo soy justificado, ya yo soy justo, porque yo me forcé, porque yo fui una buena persona, porque yo trabajé, porque yo le puse a mis hijos siempre comida sobre la mesa. Dios hizo por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Por eso, que esto nos lleva al segundo punto. Vimos la justicia de Dios para poder entender qué cosa es justicia. Ahora, llegamos a ser justos a través de Jesús. Escucha lo que dice 2 Corintios 5:21 y va a salir ahí en la pantalla. Dice, al que no conoció pecado, ¿quién fue ese? Dios Hijo. El que no conoció pecado, Dios Padre le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia delante de Él. Y ese Él que está ahí es el justo. Que en Jesús nosotros pudiéramos llegar a ser justos. Jesús el justo tomó nuestro lugar, toda nuestra injusticia sobre sí y cargó entonces nuestro pecado. Él se hizo pecado por nosotros y fue a la cruz y murió en la cruz y fue sepultado y al tercer día se levantó de entre los muertos, resucitó. Y eso fue una evidencia de que Dios Padre aceptó y dijo, lo que Cristo hizo a favor de nosotros fue aceptado. Y Él venció la muerte y Él venció el pecado a nuestro favor. ¿Para qué? No pierdan eso de vista, mírenlo ahí nuevamente en ese versículo, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Justo es lo que somos nosotros en Jesús. Gracias a Jesús, tú y yo hemos recibido toda la justicia de Dios. En el momento de la salvación, la persona, por gracia, a través de la fe en Jesús, recibe, es vestido con la justicia de Cristo. ¿Qué significa eso? Que ahora cada uno de nosotros que somos creyentes, que somos cristianos, que hemos reconocido nuestro pecado y hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, cada uno de nosotros delante de Dios, estamos justificados. Dios nos ve a nosotros como justos, gracias a la obra que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Así que cada uno de nosotros está conformado al estándar de justicia de Dios. Y eso es muy importante para nuestra identidad como creyentes. Eso no significa que no tengamos que luchar contra el pecado. Eso no significa que no tenemos que arrepentirnos diariamente si pecamos. Lo que significa es que estamos delante de Dios una vez y para siempre justificados. Cristo nos ha otorgado su justicia, su perfección. Después de que nosotros llevemos 10,000 años en el cielo, vamos a estar toda una eternidad, ¿verdad? Así que 10,000 años no va a ser un problema. Cuando nosotros llevemos ya 10,000 años en el cielo, tú no vas a ser más justo de lo que eres hoy. Porque toda la justicia de Cristo ha sido atribuida a tu cuenta, a tu favor.
Eso es lo que somos posicionalmente. Somos justos delante de Dios. Y eso nos lleva a nosotros a esforzarnos. El cristiano no se esfuerza tratando entonces de buscar y ganarse el favor de Dios. Si tú eres cristiano, ya tú lo tienes. Cristo murió por ti. Y lo que te hace a ti agradable ante Dios, aceptable ante Dios, no son tus obras, no es tu esfuerzo, es lo que Cristo hizo. Nosotros nos esforzamos no porque estamos buscando ahora ganarnos el favor de Dios, sino porque ya lo tenemos. Es que nos esforzamos. Y mientras nosotros somos justos delante de Dios, ahora, justo es quien estoy llegando a ser en la práctica. Y ese es el punto número 3. Ahora soy justo delante de Dios y Dios ahora está conformándome a lo que ya yo soy en Cristo Jesús. Este es el fin de nuestra vida, iglesia. Hay un pasaje muy famoso que ustedes conocen. Romanos 8:28. Vaya ahí conmigo. Esto no va a ser en la pantalla, pero quiero que ustedes lo vean ahí. Romanos 8:28. Acompáñenme en su Biblia, Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice que sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjense que todas las cosas están obrando en nuestras vidas para conformarnos más al carácter de Cristo, para que la justicia de Cristo que ha sido otorgada a nuestras vidas sea ahora revelada, sea hecha manifiesta, se haga evidente más y más en nosotros. Este es el punto de las bienaventuranzas, que el carácter ahora de Cristo está siendo formado en nosotros, y una de esas características es la justicia. Justos. Por eso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser conformados al carácter de Cristo, porque ellos serán saciados. Y esto es lo que estoy llegando a hacer. Así que en posición, ya yo soy justo delante de Dios. La obra de Cristo me ha conformado al estándar que Dios requiere para yo poder ser justificado. Ahora, lo que ya yo soy legalmente, judicialmente, Dios lo está llevando a cabo en mi vida. Y esa es la parte de nosotros, de nuestro caminar como creyentes. La vida del cristiano, todo está obrando en nuestras vidas para que el carácter de Cristo se haga más y más evidente en nosotros. Por eso justo es quien estoy llegando a ser en la práctica. Lo que es cierto de mí posicionalmente, Dios lo está produciendo en mi vida prácticamente. Y la justicia se manifiesta en vivir primordialmente en relaciones correctas. Correcta con los demás. La justicia se hace evidente en eso. La justicia de Dios se hace evidente en vivir una vida correcta con relación a Dios, con relación a los demás y con relación a la creación. Dios no diseñó este mundo para estar roto, quebrantado. Y cada vez que la injusticia se manifiesta en el mundo, eso es un resultado, ya sea indirectamente o directamente, de que nos hemos desviado de la justicia de Dios. Si todo el mundo actuara de acuerdo a la justicia de Dios, al carácter de Dios, a la palabra de Dios, a los caminos de Dios, no hubiera injusticia en este mundo, ¿verdad? Pero todos los efectos del pecado que vemos nosotros, todo lo injusto en este mundo, cuando vemos el mundo quebrantado y roto y que no está funcionando como debería funcionar y relaciones no funcionan como deberían funcionar, es porque nos hemos de una forma directa o indirectamente desviado de lo que Dios es. Y anhelamos un mundo muy diferente, ¿verdad? Y no solo Dios nos está conformando ahora a su justicia, sino que se acerca a un futuro donde, dice Pedro, reinará la justicia.
Segunda de Pedro 3:13, y esto es un bonus en la prédica en esta mañana, un bonus de aliento, dice, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Ahora esa palabra mora ahí, en el griego hay dos palabras para hablar acerca de morar, cuando tú estás como viviendo, ¿no? Estás en un lugar, estás ahí, habla acerca de los que están de pasada, por ejemplo, tú estás de pasada, fuiste de vacaciones y estás morando en un hotel. Estás ahí, pero ese no es tu destino final, ¿verdad? Tú estás morando por un tiempo. Estás de pasada. Hay otra palabra en griego que habla acerca de morar, que significa estar en casa para siempre. Y esa es la palabra que está ahí. No que estamos de pasada, como extranjeros y peregrinos, que estamos aquí, pero no vamos a estar aquí para siempre. Esa no es la palabra que dice ahí Pedro. Pedro está diciendo que se aproxima un mundo, el reino de Cristo, donde va a morar para siempre la justicia, donde la justicia estará en casa. Ahora, mientras llegue ese día, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en nosotros? Bueno, Él está obrando, Él nos está preparando para nuestro hogar eterno. Porque en el cielo va a morar la justicia. Y lo que somos posicionalmente justos delante de Dios hoy en día, lo vamos a poder vivir en todos los ámbitos de nuestras vidas y nuestras relaciones en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Ahora, mientras esperamos, mientras aguardamos, ¿cómo se manifiesta la justicia en la vida del creyente? Y se manifiesta de maneras prácticas. La justicia no es algo abstracto, no es solo un documento que ha dicho, bueno, justificados. Legalmente, judicialmente, ustedes son justos delante de Dios. No, los que son justos ahora dan evidencia de lo que ya son. Y la justicia de Dios se manifiesta en nuestras vidas de muchas maneras prácticas. La justicia de Dios se manifiesta dando generosamente. La justicia de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando perdonamos, cuando tratamos a las personas justamente, cuando evitamos el pecado, cuando cumplimos lo que prometemos, cuando no guardamos rencor, cuando buscamos reconciliación, cuando luchamos contra lo que es injusto, cuando amamos a nuestra familia, cuando somos leales, cuando mantenemos nuestra palabra. Así que hay muchas formas que la justicia de Dios se manifiesta en nosotros, de formas prácticas. Y felices son los que día a día buscan que estas cosas abunden más en ellos. El apóstol Pablo le decía a su hijo espiritual Timoteo, ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, le decía, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, es decir, huye del pecado, huye de las pasiones, huye de aquellas cosas que no producen verdaderamente felicidad, sino tú, dice, sigue, procura con intensidad, dice, con todas tus fuerzas, ¿qué busques? ¿Busques qué? La justicia. Que busquen la justicia. Noten ahí el imperativo, noten ahí la ordenanza, el mandato. Tú y yo necesitamos buscar que la justicia en nuestras vidas more y abunde más y más. Así que posicionalmente, Dios ha completado su obra en nosotros. Sí, Cristo murió una sola vez y para siempre. Cuando Él dio su último suspiro en la cruz, ¿qué fue lo que Él dijo? ¿Se recuerdan lo que Él dijo? Consumado es. Ya su obra ha sido completada en nosotros, en ese aspecto judicial. Dios te ha declarado justo ante Él. Tú no tienes que hacer nada para estar bien con Dios. Ya Jesús lo hizo por ti. Ahora, en la práctica. Porque hay una diferencia. La Biblia nos dice, bueno, si ya somos justos,
¿Cómo ahora yo tengo que procurar la justicia? Si ya yo lo soy, ¿para qué yo tengo que hacer eso? No, es que la Biblia habla de justicia de dos formas. Lo que ya somos, lo que somos posicionalmente ante Dios y lo que debemos ser en la práctica. Hay un ejemplo muy parecido en cuanto a la santidad. Vayan conmigo ahí a 1 Corintios capítulo. Quiero enseñarles esto, que nos va a ayudar a entender más y más. 1 Corintios capítulo 1. Ahí después el libro de Romanos. Hechos, Romanos, Hechos 28, y va a llegar a Romanos, y después va a llegar a 1 Corintios. Después el capítulo 16. Y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Corinto. Y le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido, note tiempo pasado, los que han sido santificados en Cristo Jesús. Los que ya son santos, dice, llamados a ser santos. Y la pregunta es, bueno, ¿soy santo o llamado a ser santo? ¿Cuál de los dos? Las dos. Somos santos en Cristo Jesús, en lo que ya Él hizo por nosotros, pero ahora en la práctica llamados a vivir lo que ya yo soy en Él. Y lo mismo es con la justicia de Dios. Ya yo soy justo delante de Dios, pero ahora llamado a procurar la justicia, llamado a vivir lo que ya yo soy en Cristo. Y ese es el énfasis aquí del versículo 6. Con el tiempo que nos queda vamos a hablar sobre lo que significa un apetito santo. Porque nota que Cristo aquí habla sobre el hambre y la sed. El hambre y la sed representan necesidades básicas de la vida, ¿verdad? Necesitamos comer y necesitamos beber agua para vivir. Si no tenemos comida y no tenemos agua, no podemos subsistir. De la misma manera que el alimento y el agua son necesarios para la vida física, la justicia es necesaria para la vida espiritual. Tú no puedes ser cristiano si tú no eres justificado en Cristo. Tú necesitas la justicia de Cristo. Y aquellos que son justificados ahora necesitan procurar la justicia. La justicia no es un suplemento espiritual opcional, sino una necesidad espiritual. La persona que no tiene hambre y sed de justicia no tiene parte en el reino de Dios, porque está dando evidencia que no ha sido justificado. Solo los vivos tienen hambre y sed. Si tú estás muerto no tienes ni hambre ni sed. Bienaventurados aquellos que desean ser santos, que desean ser rectos, que anhelan caminar con Dios en integridad. Nos dice Mateo 5:6 que felices son las personas así. Y esta es la parte donde nosotros nos decimos, yo no me conformo con solo ir al cielo cuando yo me muera. La persona salva dice, yo tengo una ambición de honrar, de obedecer y de glorificar a Dios. Y un ejemplo de esto era el rey David. El rey David decía en el Salmo 63, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. ¿Tú quieres ser verdaderamente feliz? Busca la justicia, anhélala. Y aquí, cuando Cristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, el verbo que Cristo usa aquí para hablar de tener hambre y sed de justicia es un verbo que nos enseña a nosotros que tú no te conformas con solo un poquito de la santidad de Dios. Por ejemplo, cuando tú tienes hambre o tienes sed, tú dices, ¿me puedes dar un poco de agua? ¿O me puedes dar comida?
Cuando tú pides agua o pides comida, tú no estás pidiendo por toda la comida que hay en el mundo, ni por todo el agua que existe en el mundo, ¿verdad? Tú estás pidiendo por un poco de esa agua o por un poco de la comida. Bueno, lo que está hablando aquí Cristo no es eso. Si lo fuéramos a traducir de esa manera, lo que Cristo está diciendo es, no es que me des un poco de tu santidad, no es que me des un poco de tu justicia. El deseo del creyente es, Señor, yo quiero toda tu justicia, yo quiero toda tu santidad. Yo no quiero ser un poco santo, un poquito de santidad en mi vida, sino quiero ser justo en toda mi vida, en todas mis empresas. Dice, bienaventurados son esas personas, ellos serán saciados. Bienaventurados los que continúan, los que desean rectitud moral y santidad de Dios. La persona feliz no es que quiere un poquito de la santidad de Dios, la quiere toda. Los que continuamente están buscando ser como Jesús. Hay veces que cuando uno habla sobre temas así, la persona piensa dentro de sí misma, bueno, pastor, ya yo lo he tratado. Ya yo he venido a la iglesia, yo estuve incluso sirviendo en un ministerio, ya yo he probado y realmente que no me ha funcionado. No he sido saciado. Bueno, déjenme decirles que hay un hambre en el ser humano que no satisface a Dios y otra sí. Y el profeta Jeremías nos ayuda a entender esto. El profeta Jeremías dijo en Jeremías capítulo 29, me buscaréis y me encontraréis, ¿cuándo? Cuando me busques de todo corazón. Hay una búsqueda de Dios que no es de todo corazón. Hay una búsqueda de Dios que es condicional. Hay muchas personas en las iglesias que buscan a Dios condicionalmente. Y a veces no se trata este tema tanto y solo se trata de predicar un evangelio que es solo para los días soleados. Y cuando vienen las pruebas, y cuando vienen las dificultades, y cuando vienen los días difíciles, se van, porque no entendieron el evangelio. Y pensaron que el evangelio era las noticias de que ahora todo te iba a salir bien. El evangelio no es la noticia de que todo te va a salir bien. El evangelio es la noticia de que tú eres pecador y necesitas un salvador. Y que hay una eternidad que se aproxima y que si no estás justificado en Cristo, no es el cielo lo que te espera, sino una eternidad sin Dios. Pero si estás en Cristo, tú has sido justificado, tú serás saciado. Y el que busca a Dios de todo corazón, sin peros, sin condiciones, dice que será saciado. Y el versículo 6 describe a la persona que ya ha recibido de Dios, pero ahora quiere más de Él. Y esto pudiera parecer contraproducente, ¿no? De cómo es posible si ya yo estoy saciado en Dios que quiero más de Él. Esta semana mi hija mayor cumplió años el jueves y fuimos a celebrar su cumpleaños, fuimos a cenar en la noche, fuimos a un restaurante y ya yo estaba repleto, ya yo estaba lleno, estaba saciado, pero el postre llegó. Y déjenme enseñar una foto del postre. Era un panacota de vainilla con mermelada de naranja y miel. Y yo me comí una cucharada. Ya yo estaba saciado, pero yo quería más. Y yo quería más. Y esa es la idea aquí en Mateo 5:6. Que aunque tú estés saciado con Dios, tú quieres más de Él. Y tú quieres más. Y tú quieres más. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados.
Ahora yo te hago una pregunta. ¿De qué tú tienes hambre? Toma un momento y pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que yo anhelo? Sé sincero contigo mismo. ¿Qué es lo que anhela mi corazón? ¿Qué es lo que llena mis pensamientos todo el día? ¿Qué es lo que yo estoy persiguiendo más que a Dios? Es mi oración que tú salgas de aquí pidiéndole al Señor que te llene más de, que desarrolle en ti un hambre y una sed por su justicia. Dice, ellos, esos, son los que verdaderamente son felices. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos amas, porque tú has abierto el camino para nuestra salvación. De hecho, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y no solamente tú nos haces posicionalmente justos, nos declaras justos ante ti cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador, sino que ahora justos es lo que nos estamos convirtiendo en la práctica. Y es lo que nos lleva a nosotros a experimentar la verdadera felicidad. Y los que tienen hambre, los que tienen sed de ser santos, de alinearse con el carácter de Dios, de conformar su vida a la voluntad de Dios, a los caminos de Dios, los que desean que sus familias reflejen a Dios, los que desean llevar su matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios, los que quieren criar a sus hijos no de la manera que sea más fácil, sino de la manera que honra a Dios, los que quieren trabajar honrando a Dios en todas sus empresas, no lo que produzca más dinero, sino lo que honra a Dios y lo que sea íntegro. Aquellos que buscan ser justos en todas sus áreas de su vida. Tu promesa para nosotros es que esos serán saciados. Ayúdanos como iglesia a creer tu palabra. Que la felicidad, Señor, no se encuentra en tener más cosas, no se encuentra en ser librado de momentos difíciles, no es que no esté enfermo, no es que no tenga problemas, la felicidad se encuentra en Cristo y en ser conformados más a Él. Ahí es cuando mi alma será verdaderamente saciada. Te ruego por aquellos que no te conocen, sálvales, oh Dios. Abre sus ojos para ver su necesidad del Salvador. Produce en ellos hambre y sed de justicia. Para nosotros, tu iglesia, que ya somos bienaventurados porque estamos en ti, ayúdanos a seguir yendo en pos de Cristo, aquel que abre caminos, que cumple todas sus promesas.